Acompáñeme por favor a Juan capítulo 8. Escuche esta serie de mensajes sobre cómo la verdad nos hace libres y verá que su vida, amable oyente, nunca será la misma. Hay un poder liberador en este pasaje de la Escritura que puede tener una repercusión muy clara en su vida. Porque puede ser que usted esté esclavizado en ciertas áreas y ni siquiera se dé cuenta de eso. Quizás haya sido cristiano por largo tiempo y no puede explicarse por qué no es feliz, ni puede explicarse por qué no disfruta de su vida cristiana. Pues si presta atención, creo que Dios hablará a su corazón y le mostrará cuál es el verdadero problema. Amable oyente, le diré la verdad con todo mi corazón. Y si aplica lo que va a escuchar, le puedo asegurar que su vida va a experimentar una libertad como nunca antes la conoció. Y empecemos por favor a leer aquí en Juan capítulo 8, a partir del versículo 31. Recordemos que Cristo está hablando con los fariseos acerca de la verdad y entonces les dice a los judíos que habían creído en él lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando empecé a estudiar este pasaje y a pensar en esta serie, y leí esta frase que dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, si continúan en mi palabra, pensé, bueno, Señor, hay mucha gente que está sumida en tu palabra, leyéndola día tras día. Por ejemplo, considera a toda esa gente que ha pasado sumida durante 30, 40, 50 o 60 años de su vida en este libro, pero que mueren en esclavitud. ¿Qué quieres decir con eso de que si permanecemos en tu palabra seremos libres? Me gustaría responder a esa pregunta. En primer lugar, hay muchas personas que están perdidas y que leen las Sagradas Escrituras y se preguntan: ¿por qué no puedo entender la verdad de lo que Dios trata de decirme? Pues la razón por la que no la entiende es porque su mente es carnal. Y la Biblia dice que ésta no percibe las cosas que son de Dios. Por tanto, amable oyente, si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador, puedo asegurarle que seguirá en esclavitud hasta que sea salvo. Ahora, la salvación no lo es todo. No es el cuadro completo, sino una parte de él. Y creo que una segunda razón por la que la gente permanece así se debe sencillamente a esto. Leen la Biblia para obtener información. Si usted lee y estudia la palabra de Dios para obtener información, quisiera decirle que eso no le hará libre. Hay muchos individuos que son maestros extraordinarios de la Biblia, que estudian la palabra y que están ansiosos por compartirla con alguien, pero ¿sabe qué le ocurre? Estos viven en esclavitud toda su vida porque Dios nunca tuvo la intención de que leyéramos este libro en busca de información. Hay algo más allá de la búsqueda de información. El solo hecho de obtener información para dársela a alguien más o de vanagloriarse por lo mucho que sabemos de la Escritura no nos dará libertad. Hay muchísimas personas que son muy calificadas y estudiosas. Pueden citar las Sagradas Escrituras y conocen los pormenores, los antecedentes, la crítica y todas las cosas acerca de la Biblia, pero la verdad es que continúan esclavizadas porque solo buscan información, no buscan a aquel que escribió este libro. Dios se propone que persistamos en la palabra, que permanezcamos en ella, que prosigamos en su palabra para que podamos conocerlo. Ese es su propósito fundamental, que lo conozcamos. Por tanto, si lo que yo hago es sencillamente buscar información al leer la palabra de Dios, entonces no he entendido nada. Otra razón por la que debemos permanecer en la palabra es para poner en práctica la verdad de la palabra de Dios.
Si no pongo en práctica lo que sé, ¿por qué debería Dios darme más de su verdad? De modo que Él dice que es la verdad lo que me hace libre. ¿Cómo me hará libre? ¿Grabándola en mi mente? Eso no me hará libre. No solo debo grabarla en mi mente, sino que ésta debe penetrar todo mi ser. Tengo que absorberla y ponerla en práctica conforme Dios me da la verdad. Le daré otra razón por la que usted puede leer la Biblia y aún seguir en esclavitud. Mire, si lee la palabra de Dios mientras se mantiene aferrado a un pecado deliberado en su vida, quisiera decirle que jamás entenderá la verdad liberadora de dicha palabra. Y bien, amable oyente, durante esta serie, estaría dispuesto a pedirle a Dios que abra su corazón. Le pediría que le ayude a verse a sí mismo tal como es. Le pediría que le ayude a entender si realmente sigue aferrado a algo de su pasado, ya sea amargura o resentimiento o algún hábito en su vida o alguna actitud o algo que podría tener sujetado en lo que no ha sido muy sincero todo el tiempo, pero que ha estado ahí por años. Quizás se trate de un resentimiento en el pasado, o de amargura en su vida que ha estado ahí durante años y años y que aún sigue ahí mientras se pregunta, Señor, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no puedo disfrutar la vida cristiana? Porque no puede violar intencionalmente los principios de Dios y conocer la verdad al mismo tiempo. Y ahora preste mucha atención. Hay 3 aspectos de esta verdad que son imprescindibles para ser liberado. Uno de ellos, fíjese bien, si queremos ser libres en la vida cristiana y obtener la victoria sobre esas cosas que nos acosan y nos impiden llegar a ser lo que Dios quiere y llevar a cabo lo que Él desea, es que debo conocer la verdad acerca de mi posición en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo. Versículo 4. Dice así, según nos escogió, ¿cómo? En Él. Ahora el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Versículo 7. ¿En quién? En Él tenemos redención. Versículo 9. Veamos lo que dice en la última frase. Se había propuesto en sí mismo, versículo 10, en Cristo. Y ahora el versículo 13, en Él. Y podemos recorrer este capítulo y el capítulo 2 y el 3 y ver que la frase clave es en Él, lo cual habla de una relación y de nuestra posición al estar en Cristo Jesús. ¿Cuándo ocurrió lo de esta nueva posición? ¿Cuándo y cómo se nos colocó en Cristo? En el momento que dijimos, recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador. En ese momento, tal como dice la Biblia en 1 Corintios 12:13, el Espíritu Santo me bautizó en el cuerpo de Cristo. De modo que esa es la labor del Espíritu Santo mediante la cual le quitó de Adán, quien representa la muerte, y lo puso en Cristo Jesús, quien es la vida eterna, y le convirtió en nueva criatura. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el Espíritu Santo hizo algo en usted que ni siquiera sintió ni tampoco vio. Y yo dudo incluso de que se diera cuenta de que sucedió. Mire, yo tampoco me di cuenta. Tenía 12 años de edad y no sabía nada al respecto. Sin embargo, el día que fui salvo, Dios Todopoderoso me quitó de Adán y me puso en Cristo, en quien he permanecido desde entonces. ¿Cuál es la naturaleza de esta nueva relación? Que Dios nos ha puesto en Cristo. En primer lugar, es algo que no cambia, que jamás cambiará. Él nos ha puesto gracias al acto del bautismo de su Espíritu en Cristo Jesús, y eso nunca cambiará. Se trata de una relación eterna, inmutable e inalterable. Ahora bien, ¿qué puede cambiar? Nuestro compañerismo. Pero nuestra relación jamás podrá cambiar. Así que es una relación
inmutable que Dios ha llevado a cabo en nuestra vida y en nuestro espíritu desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Pero no solo eso, sino que Dios dice que es una obra de gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es un acto de gracia según el cual Dios descendió, nos sacó de una vida de pecado, nos quitó de Adán y nos puso en una vida de justicia en Cristo Jesús, y luego escribió nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, convirtiéndonos en hijos suyos. Y eso es un acto de gracia. Y lo único que podemos hacer es sencillamente responder. Nosotros hemos respondido a su amor, hemos respondido a su gracia, hemos respondido a su ternura y hemos respondido a su bondad. Así que hemos sido receptores de todo lo que Dios nos ha concedido a lo largo de los años, ya que se trata de una obra de gracia y de la bondad, el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, lo cual es un acto inmutable. Ahora, nuestra posición en Jesucristo es la única base que tenemos de nuestra seguridad eterna. Y permítame preguntarle algo. Si su seguridad eterna no se basa en su relación con Jesucristo, entonces, ¿en qué se basa? Tendrá que basarse en algo de su propio ser, y nuestro propio ser no es aceptable a los ojos de Dios. No podemos mejorar nuestro ser. No podemos ser mejores gracias a nuestro propio ser. Nuestro ser no tiene nada más que un efecto degenerativo en nuestras vidas. De modo que el único fundamento que tenemos de nuestra esperanza de la seguridad eterna y del cielo está en nuestra relación con Cristo. Ahora quisiera mostrarle cuál es su verdadera posición en Cristo, ya que lo que le he dicho hasta ahora es que usted tiene esa posición. Pues veamos cómo se produjo eso y cuál es su esencia. Me gustaría definir y explicarle cuál es su posición en Cristo Jesús, que es la verdad básica y fundamental que nos hará libres. Hasta que entendamos esto, nunca seremos totalmente libres. Mire, antes de estar en Cristo, dice la Biblia que usted estaba muerto en delitos y pecados, andaba en pecado. Ahora la palabra reconciliación significa restaurar, reivindicar. Entonces, ¿qué hizo Dios? En su gracia y su misericordia, se acercó por medio del Señor Jesucristo, le convenció de su pecado, le mostró su gracia y le trajo de vuelta hacia Él, lo cual significa que ahora usted ha sido reconciliado. Así que nuestra posición es la de alguien que ha sido reconciliado, es decir, hemos sido restaurados y ahora estamos en Dios, hemos vuelto a estar en unidad con Él. Hay un segundo aspecto que quisiera que vea como consecuencia de eso. Nos convirtió en hijos de Dios. ¿Cuál es mi posición? Mi posición, en primer lugar, es que he sido reconciliado. En segundo lugar, es que ahora soy hijo de Dios. Y en tercer lugar, mi posición es que Él me hizo parte de su familia. Somos parte de la familia de Dios. Esa es nuestra nueva posición. ¿Qué ocurría antes? Éramos enemigos y estábamos separados y muertos en Adán. ¿Y qué ocurre ahora? Que estamos en Cristo Jesús y somos hijos reconciliados en la familia de Dios. Ahora veamos un momento lo que dice en Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Según lo que Dios dice, ¿cuál es nuestra posición? Nuestra posición es, antes de todo, ¿cuál? Reconciliados. Luego, Dios nos ha convertido ¿en qué? En hijos. Y nos ha hecho ingresar ¿a qué? A la familia de Dios. Pero no solo eso, sino que aquí dice que nos hemos convertido en ciudadanos del reino de Dios. Se trata del reino absoluto y grandioso que abarca todo el universo, en el cual reina el Dios soberano, cada fracción de segundo, de cada momento, de cada día. Y ese Dios dice que nosotros,
no solo somos parte de la familia divina, sino también parte del reino. Somos parte del imperio y del reino de Dios y reinamos con justicia junto al mismo Señor y Dios Todopoderoso. Nuestra posición ha cambiado. Dios dice que anteriormente estábamos en el dominio de las tinieblas, pero que ahora, mediante un acto de nuestra fe, al responder a la muerte expiatoria de Jesucristo, el Espíritu Santo nos bautizó en Cristo Jesús y nos trasladó a su familia. Una vez estuvimos en Adán, ahora estamos en Cristo. ¿Qué sucedió? Que antes estábamos fuera y ahora estamos reconciliados. Nos hemos convertido en hijos y somos parte de la familia y del gran reino de Dios. Ahora dígame, ¿por qué se siente excluido? Su mejor amigo le ama tanto que le ha dado protección para siempre a pesar de lo que sus amigos hagan. No hay un criterio justificable para que se sienta inseguro y excluido cuando Dios dice que le pertenece. Él le tendió su mano, asió de usted, le trajo de vuelta, le reconcilió y le hizo su hijo y miembro de su familia. Además dice que le puso en su reino, pero no solo eso, sino que también dice: voy a resolver esto de una vez por todas, te llevaré a los lugares celestiales y te sentaré con Cristo Jesús a la diestra del Padre. Dígame ahora por qué se sentiría inseguro. Solo porque Satanás dice: no lo lograrás. No puedes hacerlo, no funcionará. Y el asunto es que mi vida eterna no es solo algo resuelto, sino que Dios dice que me ha llevado a los lugares celestiales en Cristo Jesús y me ha sentado con Él a la diestra del Padre. Y donde Él esté, yo también estoy. Y estoy ahí con Él al mismo tiempo. Y mientras estoy aquí en este cuerpo y con esta mente, la labor del Espíritu Santo es vivir por medio de mi persona la vida de Jesucristo. Esto significa que el único propósito que tenemos en la vida, amable oyente, ¿es cuál? La gloria de Dios, reflejar al Señor Jesucristo, magnificarlo y honrarlo, de modo que nuestros anhelos egoístas no encajan ahí porque nuestra ciudadanía, nuestra herencia familiar y nuestra posición hablan de santidad, justicia, obediencia, gozo, paz, confianza y seguridad en Él. Usted dirá: pero todavía no siento eso. Amable oyente, sus sentimientos le seguirán esclavizando el resto de su vida, a menos que esté dispuesto a renunciar a ellos por el testimonio de la palabra de Dios, la cual dice: la verdad os hará libres. Así que el primer paso es saber cuál es nuestra posición, quiénes somos y dónde estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabe cuál es nuestra posición? Nuestra posición en nuestra vida diaria consiste sencillamente en descansar en Él. Veamos por favor lo que dice en Colosenses 2:6. Esta es realmente la clave. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Muy bien, usted lo recibió por fe. Y aquí dice que así es como debemos andar en Él. Escuche esto. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien anduvo en esta tierra y luego ascendió a los cielos, dice que nosotros fuimos puestos en Él. Y donde sea que esté, ahí es donde nosotros estamos. ¿Y dónde está? No está aquí, sino allá. Ahora bien, el Espíritu Santo está aquí viviendo su vida por medio de nuestra vida. Pero ¿dónde está Cristo? En los lugares celestiales. Y si estamos en Él, ¿dónde debemos estar? Siempre donde Él esté. Si alguna vez duda de su salvación, amable oyente, recuerde esto: ¿cómo podría perder lo que Cristo tiene tan firmemente afianzado al haberse llevado ya al cielo nuestro verdadero ser? Pero nunca seremos libres sino hasta que estemos dispuestos a aceptar nuestra posición en Cristo, que somos hijos de Dios Todopoderoso y que nos ha hecho libres para llegar a ser todo lo que Él quiera a fin de lograr todo lo que se ha propuesto. Oremos. Padre, te agradecemos y te alabamos por tu verdad. Quisiera orar por todos aquellos que han escuchado este mensaje y que aún no son salvos, para que puedan entregar su vida a Jesucristo, y para que aquellos que ya son salvos puedan entender que este es solo el primer paso para entender nuestra posición, lo que somos y luego lo que poseemos en ti
3 verdades que nos liberarán de nuestras ataduras. Padre, te agradezco y te alabo por el poder liberador de tu palabra cuando dijiste: la verdad os hará libres. Alabamos tu nombre y esa es nuestra oración en el nombre de Cristo. Amén.